Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y Jungkook. Mi nombre es Belle y me da mucha alegría estar con ustedes este día porque nos tocan sus comentarios del canal. Estuvo fuerte esta semana, muchísimo. Había una gran cantidad de comentarios. Tuve que ir escogiendo cuáles se quedaban, cuáles no. También dependiendo de la temática y pues con mucho cariño también en apoyo a Jimin. Pero era importante comentar lo que ustedes están sintiendo también. Así que este video va a estar ilustrado también con imágenes de lo que fue el arte para el cumpleaños de Jungkook. Así que vamos de inmediato a comenzar, pero no sin antes agradecer a todos nuestros miembros del canal por ser patrocinadores de todos estos videos y también pues a nuestros colaboradores activos que son los que hacen posible que este video exista, así como a toda la familia Boys We Love, a todos los que están suscritos al canal, muchísimas gracias. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Y ahora sí, vámonos con los comentarios. Comenzamos con Doina. Me asustan un poco todos estos rumores, parece un caos, como si todo hubiera sido planeado con mucho tiempo de anticipación por alguien que conoce bien a los coreanos y cómo reaccionan a ciertos rumores. Pero por otro lado, creo firmemente que todo irá bien para Jimin. Quizás no ahora, inmediatamente, pero pronto volverá a brillar. Escuché que probablemente lanzarán un sencillo de BTS en octubre o noviembre, lo cual me alegra mucho. Jessie también participa. ¿Qué le pasará a Jimin? Jimin será nuestro aliento silencioso, será la guía para alguien que también se sienta perdido. Jimin no tiene que tener todas las respuestas para nadie ahora mismo. El solo hecho de demostrar que la sanación es posible te convierte en un faro. Sigue adelante, no solo por ti, sino por quienes necesitan esperanza para poder levantarse también. Eres muy querido y apoyado por millones de personas, así que mantén la frente en alto, eres un ángel. Graciela participa. Mi querida Belle, hay que pasar el primer impacto y salir del shock. A todos los chicos se les ha involucrado con chicas o chicos. El único que dijo que no tenía novia es Jungkook. Esto pasará como pasó lo de Jennie y Tae. Y fíjate que ella también publicó cosas en Instagram. Por ejemplo, ella con la misma ropa del día de la caminata y nada pasó en la carrera de V. Imagino que Jimin volverá en primavera, todos juntos, pero por ahora no tendremos Jungkook por un tiempo, o al menos públicamente no. Ojalá me equivoque y tengamos nuevamente a nuestros hermosos chicos de Busan juntos. María Teresa dice, está claro que Jungkook está dolido, no con ARMY, pero sí con fanáticos que no los respetan y por supuesto con gente que critica a Jimin. No voy a decir que esto sea lo que pensó Jungkook, pero en el fondo de su corazón creo que se dijo a sí mismo, si no hay Jimin no hay tarta, no hay que celebrar. Doy gracias a mis padres por la vida, pero no son momentos que quiera celebrar con tanta gente criticando al grupo. A nadie se le obliga que tengan que gustarle BTS, pero me resulta absurdo tanta crítica. ¿No te gusta? No mires, pasa de la página y sigue a lo tuyo. Realmente hay un amargor en el ambiente, pero eso no va a impedir que cada día los amemos más. Claret también llega y dice, hola Belle, aunque ayer volví a ver los zapatos de color claro en el live de Jungkook, lo cual puede ser posibilidad de presencia de Jimin cerca a él, seguía sintiéndome triste. Bueno, este momento es difícil, pero para confort nuestro hay coreanas que ya comentan que los vieron cenando hace un par de días y eso es una curita. Deseo que pronto sepamos que Jimin y Jungkook están bien, verles sonreír y brillar sus ojos. Respecto a lo que dice Claret, yo también leí ese rumor, de hecho me parece que lo estuvimos también comentando en el club de lectura Jungkook, y por si fuera poco también aparecieron unas imágenes, por lo menos se ve en un instante del video de Jungkook en el live que hizo por su cumpleaños, a una persona que podemos apreciar tiene el pelo corto, no se distinguen sus rasgos, pero sí podemos ver que Jungkook no estaba solo. Este de hecho momento se observa claramente cuando Jungkook empieza a bajar por las escaleras y menciona que el elevador en ese momento estaba fuera de servicio. Es un pequeño instante, pero se puede ver a una persona. Ahora, lo que comenta Claret de los zapatos podría también efectivamente confirmar que ese día Jungkook estaba con alguien más y crucemos los dedos porque esa persona pudiera haber sido nuestro Jimin, sobre todo porque sabemos lo que significa para Jungkook. Y otra cosa interesante, hablando ya de este live, es que Jungkook estaba excedidamente serio para como es, y creo que esas como advertencias que estuvo mandando acerca de las personas y de cómo él las iba a atrapar si se acercaban demasiado, creo que también
puede ser considerada una advertencia velada en general para proteger a todos los miembros del equipo. Así que se los dejo, pero este comentario de Claret me lo volvió como de alguna manera a reforzar en la mente, pero son solo teorías y aquí todas estamos compartiendo, pero le agradezco mucho a Claret que dijera esto en este momento para poderlo como aclarar y visualizar, tal vez crear también nosotras una teoría, y voy a esperar lo que ustedes también me van a comentar al respecto. Isabelita participa. Mi humilde opinión es apoyan lo que tú mencionas. Debieron hablarlo mucho para sacar ese comunicado con la finalidad de que los daños colaterales sean mínimos. La verdad de todo quizá nunca la sepamos, pero Jimin debe estar tan decepcionado de la confianza que puso en esa persona. Me rompe el corazón esta situación. Quieren hacerle lo que le hicieron a Suga. Y es que lo que dice Isabelita también es un punto interesante, porque de repente se sentía tan exagerada toda la información y todas las cosas que se estaban diciendo, y el comunicado como que ayudó, pero no la manera en la que lo sacaron. En fin, pasaron muchas cosas extrañas referentes al comunicado, porque no lo sacaron vía Weverse, lo sacan vía la prensa, lo cual es algo muy extraño. Pero bueno, ahorita más adelante espero que también toquemos ese tema con algunos de los comentarios que ustedes también dejaron, pero sí se sentía todo esto realmente manejado a los intereses de quién. Si Jimin tuvo que ver en el comunicado y lo hizo también de esta manera para ayudar a la chica, para que no le siguieran haciendo daño. En fin, hay muchas cosas y teorías que tenemos que ir resolviendo conforme vayamos platicando en este video. Luego también Ángela comentó: Bel, muy lindo el video celebrando el cumpleaños del hermoso Jungkook. Personalmente pienso que Jungkook está ausente de redes y se ve a Jungkook triste, porque ellos están bajo una reglamentación establecida por los contratos que ellos firmaron con la empresa. Se dieron dos situaciones: el comentario del periodista donde resaltó que Jungkook se le veía solo con Jimin, y la segunda, el en vivo cuando estaban en Estados Unidos, donde fue muy evidente la relación de los dos. Lo de la actriz no afecta en la relación, por ser una situación reiterada de esta mujer. En diferentes momentos se ha notado cómo los mismos miembros y la empresa los separan. Espero que Jikook no se deje afectar y disfruten su hermosa amistad. Ojalá den luces de que se encuentran bien en su relación. Maines también llega y nos dice: hola Bel, ay manita, qué rabia. Qué impotencia de verdad. La pregunta es ¿por qué Jimin? Algunos ya mostraron con algunas chicas y no hicieron escándalo. Y a Jimin lo están crucificando. Yo anoche vi ese comunicado, pero nada que ver con esa empresa. Cuando dan una noticia, Jimin, espero de corazón resuelva todo a su favor. Cuando llegas a tu punto de conciencia, reaccionas a tu favor y tus intereses personales, especialmente cuando tu tranquilidad está en juego. Jimin, ánimo, levántate de frente y dale al que le tenga que dar su prioridad. Mi hermoso hermano. Un abrazo, Bel. Rosario dice: me apena mucho esta situación. Los muchachos tienen poco tiempo de haber salido del infierno del servicio y ya los atacan de esta forma. Déjenlos vivir. Ellos trabajan duro y merecen ser felices, tan felices que se veía mi Jikook, y ahora me da la impresión de que los obligan a separarse por los chismes. Primero se ensañaron con Suga y ahora le toca a Jimin, pero a ninguno dejan en paz. Ojalá mis muchachos logren superar tanta presión mediática. Los amo, BTS. Y es que sí se ha comparado mucho de repente esta situación con Jimin con lo sucedido con Suga, porque no parecen ser situaciones graves, pero de repente se hicieron como una bola de nieve que sí los afecta obviamente emocionalmente. Nuria participa: querida Bel, creo que esta chica no está bien, porque ya ha intentado tener relaciones con otros ídolos. En el comunicado dice una relación, pero no dice de qué tipo. Puede ser como amiga y ella se haya aprovechado de eso. Sabemos lo atento y amable que es Jimin. La empresa no lo cuida. Lo de Jungkook con él es algo que vemos todos y no se puede negar que es un amor demasiado profundo. Solamente quiero su felicidad. Mariana también participa y dice: pienso lo mismo que la japonesa. Temo que quiera hacerse daño y culpen a Jimin. Yo creo que lo mejor sería la confirmación y que se hable bien de aquella relación pasada para enterrar de una vez el tema, y con eso sí, en el futuro ella saca algo más, ya no tenga impacto, ya que se le dio el crédito pasado. Lo importante es que a ARMY debemos reaccionar maduramente y no seguir especulando. Si esto se llegara a confirmar de viva voz, simplemente tomarlo como lo que es, una relación pasada, y con respeto a que Jimin no habló en el momento, podría justificarse, ya que ella lo negó primero y no tenía la obligación de hacer público nada a menos que ambos hubieran querido en su momento.
Llega nuestra reportera Mari y dice: la situación de Jimin es un perder-perder. Si habla, pierde. Si se calla, pierde. Si hubiese felicitado a Jungkook, no me alcanza la mente para suponer cuánto odio le caería. Probablemente no volveremos a ver a Jimin en redes durante muchísimo tiempo. Y yo sí creo que todo es un complot y que van a intentar cazarlos a todos. Ya están surgiendo cosas también sobre V. Tienen comentado medios coreanos que si Jimin optase por denunciar a esta mujer por invasión a la privacidad y exhibir la imagen de Jimin sin consentimiento, le podrían caer 7 años de cárcel y una multa de unos 300 millones de wones. Está claro que en algún momento se conocieron, fuese a través de la pareja de ella cuando estaban en el 2022 o por estar en el mismo círculo. Pues llegamos a estos extremos. Sigo pensando que ese video que está por todas partes está demasiado editado. Yo veo a una persona con 4 vestidos diferentes. También veo que está esperando en el piso 4 y por arte de magia Jimin sale en el piso 5. Todo esto crea muchísimas dudas para quienes quieren verlo. De lo que no tengo duda ninguna es que no existió un vínculo romántico entre ellos. O Jimin es un gran actor y nos engañó a todos durante 13 años. Solo siento que esa empresa siempre tira mierda contra Jimin. Se ve que es el que más se calla. Entonces, como que ya lo tienen por costumbre, que hay que hacerlo de menos, menospreciar a su artista, darle peores recursos que al resto. Ya lo tienen por cosa normal y sé que Jimin, mientras BTS no se disuelva, él aguantará toda la porquería que le quieran enviar y sin decir una palabra. Un abrazo desde España, Mari. Luego también Ruth María comenta: como tú dices, si estuviéramos en México no importaría, creo yo. Imagínate si fuera Nodal, su vida personal es un desastre, pero es su vida personal y Jimin tiene su vida personal y artística. Yolanda participa: yo no creo para nada que Jimin haya tenido algo con esta señora. No digo que no la conozca, ya que parece ser que tuvo un novio que vivía en el mismo edificio de Jimin y probablemente hayan coincidido en algunas ocasiones, pero me molesta que se siga utilizando la palabra relación, ya que creo que los medios que la utilizan lo hacen con otra intención y eso lo dudo mucho. Big Hit nunca ha tenido miramiento con Jimin y yo sí creo que lo está utilizando. De lo contrario, habría hecho sus declaraciones en sus medios habituales y no a través de la prensa que ha reinterpretado lo que han querido. De hecho, todo empezó antes. El dudoso live, la pregunta del periodista a Jungkook, la quitada del video de Jimin y al final la tipa esta y su video, posteriormente la separación de Jimin para volver a Corea, el dejar de nombrarlo por parte de los miembros como si no existiera y a la vez seguir interactuando como si nada pasara. Todo muy triste y vergonzoso. Confío en Jimin y en lo inteligente y fuerte que es, en que superará todo esto. Él sabe que cuenta con nuestro apoyo incondicional hoy y siempre. Luego Karil también participa. Lo que más me molesta de toda esta situación es que todo el mundo da por sentado que solo porque se conocieron ya anduvieron o tuvieron una relación romántica. Caray, que un hombre y una mujer no pueden ser amigos o ser amigables. Solo hay una clase de relación entre hombre y mujer. Yo siempre he creído en la relación entre Jimin y Jungkook y tal como conocemos a Jimin sabemos que él es una persona amable y amigable, pero no un sinvergüenza que va a estar andando con una mujer escondidas mientras está siendo tan obvio con Jungkook. ¿O es que no recuerdan? En esos tiempos ellos eran inseparables y muchos piensan que vivían juntos precisamente en ese edificio. Además, esta chica también decía que Jungkook era su novio. Eso está muy raro. Todo con el intento de manchar su imagen y sacar provecho. Anita también participa. Ahora que lo mencionas, no entiendo por qué se ensañan con Jimin si nadie lo ha visto con esa mujer. En cambio a Tae lo grabaron y salieron diciendo que era falso, que eran unos actores chinos. Lo curioso es que el manager no era ni un doble ni un actor, era el mismo que siempre anda con los chicos. ¿Por qué no los atacaron como lo hacen con Jimin cuando hubo tantas pruebas en ese entonces? Y tomando en cuenta desde cuándo existe el Jikook, no creo que Jimin haya tenido una relación estando con Jungkook con lo celoso que es Jungkook. No creo que hubiese estado conforme. Todo es muy raro. Lo cierto es que nuestro apoyo a Jimin no puede decaer 1 milímetro. Yo creo en lo que dijo su familia, pero me aterra que él no se defienda. Me preocupa su estado mental, igual que el año pasado con Suga. Si tan solo diera una señal de vida que saliera normal y nos mostrara que está bien, y Anita parece que el cielo te escuchó porque eso fue precisamente lo que hizo Jimin, y ahora lo están criticando porque salió, porque muchas personas esperaban que estuviera con, ahora sí que la cabeza escondida como las avestruces, pero eso no pasó. Jimin ha salido y ha dado la cara y esas son buenas noticias, aunque también apoyo a Anita en esto de que emocionalmente esto tiene que ser muy difícil para Jimin.
Tancha también llega y participa. Bel, gracias por el video, lo volveré a ver mañana. Es muy ofensivo y doloroso para Jimin. ¿Qué ha logrado esta chica en 4 años publicando datos sobre Jimin? Una pérdida total de reputación como persona y como actriz. No se ha firmado ningún contrato con ella. Este entonces es un resultado dudoso. ¿Quién gana? ¿Y quién gana? Los antis, Jimin y BTS, los que hablan basura y similares. Justo el 1 de septiembre, HYBE tuvo un nuevo jefe del Departamento de Relaciones Públicas. Y quizá esto explique tanto el estilo del comunicado como el lugar donde se publicó. Solo nos queda esperar, tener esperanzas y apoyar a Jimin. Pero esto que dice Tancha es interesante porque si hay una nueva persona encargada del manejo de crisis, sobre todo ante la prensa, pues sí, de alguna manera explicaría por qué ese comunicado fue tan raro. Graciela Sartori también participa. Gracias, Bel, siempre tan clara con nosotros. Visto desde la perspectiva de la chica japonesa que entiende el idioma y sus matices, vemos que es muy delicada la situación de Jimin. Igual que tú también creo que la empresa lo sabía y la actriz sabía lo que provocaría, solo que se le escapó el detalle de que monetizaba. Jimin es como que estaba entre la espada y la pared. Cualquier respuesta que hubiera dado lo habrían juzgado y atacado, así que optó por el silencio, que por el momento es lo más sensato y sano para su salud mental sobre todo. Solo deseo que esté o haya estado contenido, amado y mimado por su linda familia. El tiempo hará lo suyo y volverá la paz para nuestro hermoso Jimin. Luego tenemos a Carmen. Hola, Bel, cuando estaba viendo el video se fue la luz, luego se desató una lluvia de un momento a otro. Bueno, se están sabiendo cositas y se están subiendo cositas lindas. Les contaré entre otras cositas lindas. Una chica subió algo sobre el colgante o cadena que usó Jimin en el live Jikook, ¿lo recuerdan? Ella contó que ese dije tiene sus significados, incluso en su forma de cruz, y la piedra esmeralda que posee, de hecho, no es comercial, se hace por encargo, y ella dice que está segura que Jungkook nos estaba presumiendo su regalo a Jimin el día de la plata. ¿Recuerdan cómo Jungkook cada rato lo tocaba y Jimin trataba que Cookie se comportara? También simboliza rebeldía y estatus. Muchos idols lo han estado usando. De hecho, ella subió imágenes con cada significado. Espero encontrar de nuevo la publicación porque fue una de la que no pude guardar por correr con la lluvia y ventarrón que se desató. Muchas chicas les están recordando a las que amamos a Jimin y Jungkook lo que hemos vivido con ellos, lo que nos han dicho sin decirlo. Qué triste que al primer problema muchas se hayan escondido, en vez de sacar uñas y dientes por Mimi. Las vi, mejor dicho, no las vi. Esas que se la pasaban en una pelea con todos porque ellas amaban más a Jimin. Las fui a buscar con la intención de unir fuerzas, pues en estos momentos la unidad es primordial, y no las encontré y me sentí sola. Pero gracias a Dios encontré a las de siempre, que parecen las menos radicales, pero pusieron su pecho y aquí estamos. Vamos, chicas, abuelas, mami, babies, Jimin nos necesita y aunque no parezca, BTS nos necesita, pues uno de sus corazones está siendo atacados. Ellos tienen que seguir, mostrar normalidad, aunque estén tristes o molestos, tienen que reír para ese mismo mundo que una parte de él les gustaría verlos caer, por eso es que los han atacado y les inventan mentiras. Hace un tiempo peleamos por Suga por BTS completo. Hoy lo hacemos por Jimin, confiemos y apoyémoslo. Hoy también quiero darles ánimos, recordarles cosas bonitas. Hoy miré la luna y pensé, la tormenta que pasará. Hola Jimin, ¿ves esa luna? Te envío la bendición de todas esas que te queremos sin conocerte y decirte no desmayes, pues sé que eres fuerte y esto solo te hará más sabio y más fuerte. Un abrazo y me da un poquito de pena decirlo, pero no pude evitar una lágrima y me pregunté ¿cómo te puedo querer tanto bonito sin conocerte? Y la respuesta es que tú y tus hermanos llegaron en un momento en que lo necesitaba. Gracias por tu compañía cuando tu dulce voz junto a la de tus queridos hermanos me han acompañado. Luego también tenemos a Be Kind. He visto canales de coreanas serias y dieron por cierto todo. Son varios puntos que me tienen en duda. 1. ¿Por qué aceptar una relación que se basa en un video editado y fotos que fácilmente pueden explicarse como amistad? 2. La similitud con las publicaciones previas a la pérdida de otros idols y actrices coreanas. 3. Si lo que publicó la familia es cierto, yo le creo más a la familia que a la empresa. 4. Lo anterior me hace creer que quizá la situación es más compleja y preocupante de lo que sabemos, y lo que está cuidando la agencia y Jimin es que la situación no sea un daño irreversible.
Tenemos a Jack que dice, hay muchas cosas que en este momento me entristecen y no las voy a enumerar porque son casi irremediables, pero algo me queda muy claro y es que cada uno tiene la opción de la fortaleza y creo que a pesar de lo que actualmente está viviendo nuestro Jimin, hay algo que dijo Nam y en lo que estoy muy de acuerdo. Él dijo que Dios no nos pone pruebas que no podamos resistir y si nos las da es porque sabe que lo podemos hacer, no con las mismas palabras pero con la esencia. Cuando decidieron ir juntos al servicio militar, nunca se imaginaron que los pondrían en el frente. Eso dijo Jimin. ¿Y qué sucedió? Que Jimin no había cosa que no pudiera hacer, palabras de Jungkook. Fue muy difícil, sobre todo porque esas labores nunca las habían hecho, y sin embargo, Jimin fue condecorado por su capacidad de inteligencia. Menciono esto porque si en cosas que fueron externas, donde él no tenía una experiencia, salió con honores, esto que actualmente vive lo superará con creces y con la ayuda de Jungkook y todo BTS. No es agradable, no lo es, pero démosle el reconocimiento de su fortaleza interna y la sabiduría acumulada en estos años para superar adversidades. Ayudémoslo con amor, apoyo con sus logros musicales, con cosas hermosas como el arte de muchas chicas a las que como nosotros nos ha tocado el corazón. Un ángel que la vida nos puso en el camino con la ternura, dulzura, espontaneidad, humildad, gran carácter, dedicación y su gran amor y corazón. Little también participa y dice, date cuenta del poder de Jimin, con su simple presencia sin mirar a la cámara es capaz de volver loco a todo internet. Una simple imagen de Jimin crea una expectación y deja a los demás atrás. Nunca subestimes la fuerza de Jimin y el efecto Jimin. Nos alegra mucho verte de nuevo, Jimin, te adoramos y te apoyaremos siempre. Nuestro último comentario es de Tancha. Bel, gracias por la positividad y la comunidad que has reunido a tu alrededor. Me alegra mucho que Jimin y Namjoon hayan aparecido juntos en estos días en un evento tan importante del mundo artístico. Namjoon, como un autor, editó la letra de Serendipity 8 veces y resultó ser una obra maestra. Este es un gran ejemplo de la colaboración entre Jimin y RM, y recuerdo todas las palabras que Namjoon y Jimin dijeron en su especial Mini Money. Vi ambas partes de este especial 3 o 4 veces. Jimin decora todas sus canciones en solitario con una coreografía fantástica, tanto por su belleza como por su profunda emoción. Me encantan todas, pero mi favorita por su profunda actuación es Filter, aunque me golpeó el corazón con Lie. Y con este comentario de Tancha terminamos por el día de hoy, agradeciéndoles a todas las que participaron. Les decía que no fue fácil la elección de comentarios. Viene por ahí otro especial donde vamos a hablar de muchas cosas bonitas que también estuvieron comentando aquí en el canal, y también decirles que bueno, me dejaron un comentario donde decían que sentían que yo no era lo suficientemente cuidadosa con lo que decía con Jimin, que parecía que no lo quería, y me dolió mucho que me dijeran esto porque también esa persona me dijo que abandonaba la comunidad. Decirles que yo todo lo que hago intento ser lo más objetiva posible, apoyar desde la información, es decir, yo procuro siempre analizar todo, buscar datos. Antes de yo poder decir algo, siempre intento pensarlo muchas veces, y eso a veces me detiene a que yo haga ciertos videos porque digo, no quiero crear una controversia, ni dañar, ni lastimar. Entonces, si ustedes en algún momento se llegan a sentir así, créanme que mi amor y mi cariño por la comunidad que ustedes son y por Jimin es inmenso, porque ustedes me han dado todo. Entonces solo puedo agradecerles desde el fondo de mi corazón y decirles que aquí vamos a estar haciendo videos, que mi nombre es Bel Romani, que esto fue Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video, y que les dejo un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요. 빵.